Vamos a hablar de minería, vamos a hablar de la Fundición Ventana, de esta decisión del gobierno de Gabriel Boric de cerrar Ventana. Esto produjo una huelga que parece que no tuvo todo el apoyo por parte de los trabajadores, pero un momento tenso para el gobierno que muchos dicen, entre ellos yo, que fue muy valiente el gobierno de Gabriel Boric en tomar esta decisión. Vamos a conversar con Gustavo Lagos, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, magíster de la Universidad de Chile, con un diploma en posgrado en procesamiento de minerales en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y un doctorado, además, en electroquímica en la universidad, también en la misma Universidad de Leeds, una de las personas que más sabe de minería, que escribe sobre minería y que todos lo leemos. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Tomás. La Fundición Ventanas, no es un tema nuevo. Hace tantos años que se viene diciendo que es muy contaminante. Hace tantos años que se viene diciendo hay que cerrarla. Hace tantos años que se dice, bueno, pero ¿qué va a pasar por la pequeña y mediana minería? Hace tantos años que se dice que el Estado tiene una vara distinta respecto de sus empresas, respecto de las empresas privadas y que por lo tanto aquí hay manga ancha. Y todos sabemos que el gobierno de Sebastián Piñera, si no hubiese sido por el estallido social, comenzaba su cierre. ¿Había que cerrarlo o no? Sí, de todas maneras, porque Ventanas emite la mayor parte de los gases de anhidro sulfuroso en todo ese valle, ¿no es cierto? Y además emite arsénico y partículas. Entonces, obviamente, y lo que es peor, digamos, no hay un plan racional para poder cerrar esa fundición e instalar otra nueva marca mundial ahí mismo. No es viable porque es muy difícil pensar que los habitantes de Quinteros y Puchuncaví puedan aceptar eso, ¿ya? Porque si lo aceptaran, se podría hacer. Se podría instalar una fundición nueva, cero emisiones, que ganara plata y que no perdiera plata, ahí mismo. Pero ahora, yo creo que no se va a poder hacer. Ahora, Ventanas hace muchos años que viene con esto mismo. ¿Por qué no se había cerrado antes? Está bien, Sebastián Piñera parece que quería hacerlo, quedó ahí. Pero esto viene hace años. Lo de Puchuncaví, Quintero viene hace muchos años, zona llamada de sacrificio. ¿Por qué nadie tiene la valentía, la voluntad de cerrarlo? La valentía que tuvo Gabriel Boric. Bueno, yo creo que se dieron las circunstancias porque fue uno de los primeros actos de Gabriel Boric y me parece que él tiene un gobierno muy declaradamente ambientalista. Entonces, esto era un símbolo para empezar un gobierno, me parece bien. Esto se planteó al final del gobierno de la presidenta Bachelet II y obviamente habían demasiados problemas. Entonces le dijeron a la comisión presidencial que hubo en ese tiempo, digamos, y en la cual yo estuve ahí, escribí uno de los informes, nos dijeron que no, y lo metieron en un cajón, el informe. Entonces, y eso habría llegado también posiblemente a la misma solución, ¿no es cierto? O sea, estamos atrasados. Sí, estamos atrasados. Bachelet debió haberlo cerrado, tenía el informe, tenía los datos, debió haberlo cerrado. Si hubiera tenido las condiciones políticas, según ese gobierno, sí, debería haberla cerrado. Y esto desde antes, porque Ventanas no tenía futuro. Es una fundición muy chica para ser económicamente viable. ¿400.000 toneladas al año? 400.000 toneladas de concentrado, sí. Poco. Poco, porque en Chile se funden, ¿cuánto? Unos 4 millones de toneladas de concentrado. O sea, es el 10%. Es el 10% de las fundiciones de Chile, ¿ya? Tampoco le hace demasiada mella a la capacidad de fundición de Chile. Pero es importante, es una fundición importante. Ya, pero también es un mito de que sea la gran fundición. No es la gran fundición. Los dirigentes sindicales dicen, nos echan la culpa a nosotros aquí en Ventana, y están todas esas empresas. Nadie ha probado que nosotros somos los contaminantes. ¿Es cierto eso? Bueno, nadie ha probado, sí. En muchos episodios nadie ha probado. ¿Por qué? Porque resulta que el plan de descontaminación de Ventanas actual le permite emitir 10.000 toneladas de anhidro sulfuroso por año. Esos son 4 camiones diarios de 10 toneladas cada uno de anhidro sulfuroso que se tiran al aire, ¿ya? 4 camiones de los que pasan por la calle cargados, esos se tiran al aire y obviamente, y eso con las normas actuales, y obviamente si hay un episodio, por ejemplo, hay una inversión térmica y hay mucha concentración, digamos,
en la parte baja de la atmósfera, entonces obviamente la concentración es mayor y pueden haber episodios muy graves. Y el anhídrido sulfuroso es una sustancia que produce efectos agudos, o sea, importa el corto tiempo. Por eso la norma de la OMS es en 10 minutos. Son 500 microgramos por metro cúbico en 10 minutos. Esa es la recomendación de la OMS. Y resulta que el último episodio del 6 de junio fueron 1.250 microgramos por metro cúbico. Entonces, y ahora acaba de haber uno en Paipote, ¿no es cierto?, de 2.000. 4 veces la norma de la OMS. Y, entre paréntesis, 500 microgramos por metro cúbico es el nivel de emergencia de los planes de contaminación. Entonces, obviamente que usted va a decir, bueno, pero ¿quién más puede ser? Claro, pueden ser algunos los otros, pero Ventanas emite el 60% de los gases de ese complejo industrial. Eso está aprobado. Está aprobado. El 60%. El 60% del anhídrido sulfuroso es de Ventanas. Y yo creo que más del 80% del arsénico. ¿Ya? 80%. Arsénico. Yo creo que es más del 90%, pero no me atrevo a dar el número porque no tengo el número. Ya, pero son cifras enormes. Son cifras muy altas, sí. O sea, los dirigentes sindicales no tienen razón. No tienen razón. Y no es culpa de ellos. Si esto no es culpa de los trabajadores. No, claro. Tampoco es culpa de esta gerencia o de este presidente ejecutivo. Esto es una cuestión histórica que se venía arrastrando hace mucho tiempo. No se tomaron las decisiones adecuadas en diversos gobiernos. No se hicieron las inversiones, ¿no es cierto?, para hacer de esa fundición una mejor fundición, entre otras cosas porque era muy chica, ¿ya? Es muy chica. Y bueno, y aquí estamos. O sea, a ver, para entender, yo sé, por lo menos lo que he leído, que en los últimos 4 o 5 años se invirtió plata, se invirtieron cerca de 165 millones de dólares o algo así. Sí. ¿Para qué? ¿Para cerrarla? Para capturar hasta el 95%. Eso fue con el decreto 28 dictado en 2013, que tenía que cumplirse en 2017. 2019, el Estado puso una nueva norma de calidad y la hizo a medida de Ventana, para que no cerrara Ventana. Traje a la medida. Sí, pero igual que el decreto 28 de emisiones, también está hecho a la medida de las fundiciones chilenas, porque obviamente es muy costoso cerrar la fundición. Entonces, uno hace el estudio de costo-beneficio y llega a la conclusión de que esa es la norma, ¿ya? Entonces, pusieron un estándar de 350 que es igual al de la Unión Europea, ¿ya? Pero es mucho menos exigente que el de la EPA o el de la OMS, ¿ya? Que es la meta futura. Si usted le pregunta a cualquier experto cuál es la meta futura última, bueno, cumplir con los estándares de la OMS o de la EPA, que son los estándares de clase mundial. ¿Es verdad que la norma chilena lo que mide, para cumplir la norma, sí, lo que exige son promedios y por lo tanto estos PIC se promedian? ¿Es cierto eso? Sí y no, porque resulta que se mide el percentil 99. A partir de mayo del próximo año se mide el percentil 99, o sea, se miden los valores más altos de los últimos 3 años. Ya, pero ahora, en estos instantes. Claro, en este instante se mide el percentil 98,5 y entre el percentil 98,5 y el 99 hay una gran diferencia. Y por Entonces, lo tanto... ahora cumple. Sí, lo que quiero decir, entonces pasan camuflados los llamados episodios, los PIC. Pasan semicamuflados, desgraciadamente. Como si la gente se contaminara por el promedio y no por los PIC. Esto es ridículo. Claro, es un poco ridículo porque además yo no estoy tan seguro que las formas de medir esto sean las adecuadas, porque resulta que una cosa es la chimenea de Ventanas y otra cosa son las emisiones fugitivas que se producen a nivel del suelo, ¿ya? Y que estamos hablando de 4 camiones por día. Si eso es lo que... Perdón, la medición entonces también no es una medición correcta, eficiente. Yo pensaría que no, porque si no, no podrían haber eventos de 1.250 microgramos por metro cúbico sin que se supiera quién los emitió. Pero, Gustavo, lo que no se entiende, llevamos años hablando de esto y no hemos sido capaces ni siquiera de medir bien, porque todos sabemos que en todo este tipo de cosas, en todas las actividades, la medición es fundamental para el diagnóstico. Exacto. ¿Y por qué no había voluntad para medir siquiera? Porque yo creo que nadie ha planteado la cuestión en términos correctos, en términos precisos. ¿Y cuáles son los términos precisos?
Cuando hay un evento de contaminación, no importa dónde sea o de qué sea, tiene que haber una unidad especializada o varias del Estado, ¿no es cierto?, que vaya con un equipo como el CSI, o sea, esto es un Crime Scene Investigation, con todos los equipos más tecnológicos y con todos los expertos, ya a determinar las causas. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, se ven los monitores que hay y llega un profesor como yo, con su maletincito, con sus equipitos y hace un par de mediciones y después se vuelve a su laboratorio y hace la medición. Eso no es suficiente. Pero Eso no es suficiente y no ha sido suficiente, Tomás, en ninguno de los episodios importantes de contaminación en los últimos 20 años. En ninguna parte. Pero esto es dejación, es simplemente negligencia, es desatención, o hay acá voluntad de no medir bien porque No. vamos a tener que cerrar ventanas ahora. No, yo creo que esto es falta de conocimiento de cómo se abordan los episodios ambientales a nivel internacional. ¿Internacional? Internacional, sí, claro. Porque hay equipos de personas en el mundo que pueden identificar las causas, ¿ya? Y nosotros no tenemos. Pero se pueden contratar, se pueden venir. Pero no pueden venir de un día para otro. No, tienen que estar acá. Tienen que estar acá. Las universidades chilenas no tienen profesionales, profesores, equipamiento para comprar, como para haberlo hecho. Sí, no, pero lo que pasa es que cuando usted va a Ventanas, digamos, a Quinteros, Puchuncaví, tiene que medir muchas cosas, tiene que medir las partículas, tiene que medir los carbones orgánicos volátiles, tiene que medir el anhidro sulfuroso, el arsénico. Son muchas cosas, no es una sola cosa. Hay que tener el equipamiento para eso. Hay que tener el equipamiento, la disposición, los drones para hacer las filmaciones adecuadas, todo el equipamiento necesario y los expertos necesarios para hacer un diagnóstico rápido. Porque fíjese que el gran evento histórico de Chile ambiental, ¿no es cierto?, fueron los cisnes de cuello negro. Así es, Valdivia. Nunca se pudo determinar la causa. Lo que pasa es que los gobiernos anuncian cosas. Vamos a instalar tales mediciones, vamos a instalar tales equipos. Antes llegaban unos señores con unos equipos portátiles, ahora dicen vamos a tener permanentemente monitoreado. Yo he escuchado estos anuncios varias veces y ahora uno descubre que no hay nada de esto, que todo es a media. No sé si es a media, pero es insuficiente. Es insuficiente para determinar quién generó la emisión. Y eso es lo que tenemos que llegar a hacer en todos los episodios ambientales. Podría ocurrir que cierra ventana y siguen los episodios donde dice nos equivocamos. Pueden seguir los episodios debido a otras causas, pero yo creo que no van a seguir debido al anhidro sulfuroso. ¿Ya? Y al arsénico. Y al arsénico, sí. El arsénico no tiene episodio porque tiene efectos crónicos, o sea, produce cáncer en el largo plazo. El anhidro sulfuroso produce efectos en el corto plazo, puede matar a una persona en 10 minutos. Pero algunos se preguntaban, bueno, pero esto hay que arreglarlo, se puede incorporar tecnología y mejorar los estándares, decían algunos. Otros dicen, no, esto es como un auto viejo. Sí, usted le arregla el motor, quedó súper bueno, pero sigue siendo un motor viejo, va a contaminar igual, porque la tecnología es la mala. Entonces, no, es que entonces cambie el motor al auto. Sí, pero la carrocería, los frenos. Claro. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se puede modernizar esto bien o hay que cerrarla, ¿no? Ventanas hay que sacarla y construir una nueva. Ya, no es arreglable. No es arreglable en el corto plazo, no, porque el tipo de tecnología que tiene no fue desarrollada en Chile, fue desarrollada en Chile de partida, es la única tecnología desarrollada en Chile de fundiciones. No tiene tecnologías para capturar el 99, y tanto % de los gases que requiere, digamos, una norma de clase mundial. Ahora, nosotros vamos a tener norma a partir del próximo año, una norma más exigente que la norma de la Unión Europea, ¿no? No, esa ya existe del año 2019. ¿Y cuál vamos a tener el próximo año? Yo creo que, espero que sea la de la EPA o la de la OMS. Porque viene una norma nueva, sí, entiendo. Toca cada 2 o 3 años, por lo tanto debería tocar. Y yo espero que fijen la norma de la EPA o de la OMS. Pero con esa norma nueva tienen que cerrar todas las fundiciones en Chile. En el tiempo, porque usted lo que hace es decir, ok, vamos a aplicar esta norma, pero le vamos a dar 5 años o 7 años a las fundiciones para que cumplan. Entonces, si usted tiene el punto final, las fundiciones pueden decir, ok, yo
hago las inversiones porque voy a llegar al punto final. Pero eso no es lo que se ha hecho en Chile. Entonces, si no le dan el punto final, usted hace las inversiones, después cumple con la norma y le dicen, no, porque este no es el punto final, es otro, que está más lejano. Vamos a ir a un alto, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y le voy a dejar una pregunta planteada porque circuló mucho esto. Dice, no, esto no es un problema de normas, no es un problema de contaminación, no es un problema... Son los chinos. Los chinos quieren que nosotros no tengamos fundiciones. Volvemos en un instante. Julio a César y más encima a Rodríguez. Podría ser peor. El show de noticias sin efectos especiales. Podría ser peor. 800 810 810. Bio Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Conversamos con el profesor Gustavo Lagos y la pregunta quedó planteada. ¿No es un problema de norma? ¿Son los chinos los que están interesados en que Chile no tenga fundiciones o no? No son los chinos. Mire, eso es como cuando antes acusábamos al imperialismo de cualquier cosa que nos pasara a nosotros. Yo creo que los pueblos son autónomos y tienen todos la capacidad de salir adelante. Y lo que nos ha pasado con las fundiciones es que hemos tenido mala gestión, ¿no es cierto?, en las fundiciones del Estado, de Codelco y de ENAMI, y excepto Caletones, que tiene una gestión bastante mejor, digamos, que las otras, es la única fundición estatal que no pierde plata en forma sistemática, ¿ya? Y las dos funciones privadas que ganan poquita plata, pero ganan, ¿ya? ¿Por qué Ventana, además de contaminante, pierde plata? Porque uno dice, bueno, lo que pasa es que no invierten y contaminan, pero plata ganan. Una parte del problema se debe al contrato con ENAMI, o sea, la exigencia de tratar los concentrados, ¿no es cierto?, y los minerales que le llegan de la pequeña y mediana minería. Porque hay 5 o 6 causas que son demasiado técnicas para explicárselas, pero para explicárselas al público, no a usted, digamos. También a mí, en una de esas. Así que... Claro. Por los cuales, digamos, se pierde plata, porque el tipo de contratos, que son contratos de maquila, en fin, hay una serie de causas que... Pero esos contratos no se pueden mejorar, no es posible. Es que no le conviene a ENAMI. Y aquí se aplica lo que le conviene a ENAMI, no a Codelco, porque Codelco es el pariente rico, ¿ya? Digamos la verdad, eso es lo que pasa. Aquí la cuenta la está pagando Codelco, no la está pagando ENAMI. ENAMI, que trata con los pequeños y medianos, le cobra todo lo necesario y saca algunas ventajas de su relación con Codelco. Le pongo un ejemplo. Cuando ENAMI le manda más concentrados de los que puede tratar Ventana, hay una autorización especial que permite a Ventana exportar esos concentrados. Pero resulta que ENAMI no le paga el flete, pues.
al precio de mercado, sino que se lo paga a otro precio. ¿Ya? Entonces, obviamente que eso es una fuente de pérdida. Yo sé que la pregunta es obvia, pero la voy a hacer. ¿De quién es Enami? Es del Estado, por supuesto. Bueno, entonces es Estado con Estado. Estado con Estado, exactamente. Entonces, sí. ya, y aquí nos confundimos más, porque normalmente cuando negociamos que son dos partes distintas. Claro. Pero aquí como es el mismo Estado que se hace trampas como en el solitario que existía antes, ¿eso es? No, que las distintas empresas del Estado son autónomas. No tan autónomas, porque una le pone el pie encima a la otra, ¿no? Claro, claro. Y generalmente es la menor, en este caso, la que le pone el pie encima a la mayor, al hermano mayor. Eso no existiría si no hay una decisión política. Sí, pero el Congreso jamás va a votar por darle equiparidad, digamos, en esa relación. Yo creo que va a preferir Enami, porque Enami protege a los pequeños mineros. Sí. Y los pequeños mineros pueden no ser muchos, pero son muy importantes. Si no existiera Enami, ¿esos pequeños mineros no podrían ir a cualquier fundición con su material? Sí, es lo que ocurre en otros países. ¿Y ahí por qué no podría ocurrir en Chile? ¿Por qué no se hace? Porque históricamente Enami ha tenido un rol importante, digamos, no solamente en subsidiar a la pequeña minería, porque la subsidia le paga más cuando el precio del cobre está bajo y le paga menos cuando está alto, de tal forma que los pequeños le devuelven los préstamos al Enami. Ahora, el tema es que los pequeños, digamos, no son más del 25 o 30% del total que procesa el Enami, el resto son medianos. Pero yo quisiera tener un negocio donde el Estado me compra y estoy estabilizado. O sea, ¿qué es esto? Bueno, aquí no hay mercado. No hay mercado. En cuanto a los pequeños, no hay mercado porque obviamente hay muchos pueblos, muchas localidades en el norte que dependen de la pequeña minería. Está bien. Pero cuando uno habla de pequeño y mediano, algunos se imaginarán un pirquinero. No, aquí hay gente con mucha plata entre los pequeños y medianos. Entre los medianos más que bueno, nada, los sí. medianos, pero hay gente con recursos, hay gente que tienen patrimonio de muchos millones de dólares. Es gente rica entre los medianos. Cualquier persona quisiera estar entre esos medianos que el Estado les compra. ¿Qué es esto? No hay un subsidio directo a los medianos, ¿ya? Pero hay subsidios que están incluidos, en mi opinión, ¿no es cierto?, en todo el trato que Enami les da a los concentrados que compra. Yo creo que hay un subsidio, yo no lo he demostrado nunca, pero tampoco me he puesto el propósito de mostrarlo, ¿ya? Y yo creo que esa es la razón por la cual los medianos no quieren que Enami desaparezca, que las fundiciones de Enami desaparezcan. Leí una cifra, dice, no, mira, los trabajadores directos de la fundición Ventana son 340, leí por ahí, otros decían 700, pero cuando yo leí 340, si se quieren ir, si hay que indemnizarlos, son 30 millones de dólares. Sí. ¿Esa es la cifra? Sí. O sea, es mucho más barato subsidiar e indemnizar, si es necesario, digamos, a todos los trabajadores de Ventana que pagar los costos de salud de los 50.000 habitantes de Quintero y Puchuncaví. Esa es la ecuación. Y la pérdida de calidad de vida, porque tiene una pérdida indudable. Yo sé que la Federación de Trabajadores del Cobre se enoja cuando uno dice estas cosas, pero la verdad es que el paro no tuvo mucho apoyo. Lo llamaron los dirigentes, pero mucho apoyo no tuvo. Normalmente a la entrada de los establecimientos mineros había poca gente, muy poco, se podían contar así, uno a uno. Se descolgaron, o sea, cuando iba a ver la última reunión ya estaban entrando a la división el teniente, se había restablecido todo el traslado de los turnos. Algo pasó que la dirigencia sindical fracasó en eso, no tuvo fuerza. Sí. ¿Qué pasó? Es que yo creo que no tenían una causa razonable. Legítima. No sé si legítima, razonable. O sea, la causa más importante era la pérdida de empleo, ¿no es cierto? Ellos pusieron otra serie de cosas que no tenían nada que ver con esto. Por ejemplo, que iban a privatizar el tratamiento de los concentrados y qué sé yo, que no es una causa real que le preocupe mucho a los trabajadores y menos a la población, digamos. ¿Ah? Lo que importa es que los mineros pequeños y medianos puedan seguir tratando sus concentrados, y eso lo pueden hacer. Tal vez no en las condiciones que garantiza Enami, pero lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, por eso que yo estaba convencido de que
este llamado a paro no iba a tener apoyo a nivel nacional. Eso es lo que se constató. El gobierno resolvió cerrar en 6 años. No es demasiado. Demasiado. O sea, le está tirando la pelota al gobierno que viene. Demasiado. Eso es lo que pasa. Es que somos muy, muy burócratas nosotros, tanta cosa que hay. Nosotros deberíamos acortar esos procesos. Fíjese que aquí en Chile nos demoramos 6, 7 años en construir una fundición. En China se demora la mitad. 3. 3. ¿Por qué? Pregunto. ¿Cuál es el motivo? ¿Y cuál es la razón? ¿Que La razón es trabajamos que más aquí mal, tenemos más lento? demasiados valles que pasar, demasiada institucionalidad. Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario revisar esos procedimientos. Gustavo, ¿dónde habría que construir la nueva fundición? Si es que hay que construir alguna, que no lo sé también. Sí, ok, es una pregunta justa. Yo creo que hay que construirla en Atacama o en Antofagasta. ¿Hay que construir una? Sí, yo creo que hay que construir una porque Chile, si no, se queda trunco en su proceso del cobre. Y eso tiene una serie de desventajas comerciales y también ambientales. ¿Ya? Ambientales, ¿por qué? Porque en definitiva de aquí a 10 años, o incluso menos, 5 años, el cobre más verde va a tener premio. El cobre menos verde con menos, con el cobre con más emisiones de carbono va a tener castigo. Y resulta que el cobre que nosotros exportamos, los concentrados, es más sucio que el cobre que procesamos acá. ¿Por qué? Porque la matriz china es mucho más sucia que la matriz eléctrica chilena. Y porque además exportar concentrado es más caro en términos de carbono que exportar cátodos. Ya, Ahí le menciono dos razones. Sí, dos razones muy fuertes. Son importantes. ¿El resto de las fundiciones chilenas va a lograr ponerse a tono, no? ¿Cómo se ve el panorama? Yo creo que deben estar bastante preocupados. Y eso es bueno. ¿Es bueno? Es bueno, sí. Es bueno porque se van a tomar las cosas en serio. Porque yo le digo que hay otras que yo sé que están en la mira. ¿Cuáles? En Nambi de la Lira, Paipote. ¿De quiénes son esas? Esa es de Nami, Ya. que está en una zona poblada, ¿sí? Porque las de las zonas pobladas son las primeras. ¿Y cuáles son las privadas que están en la mira? No hay ninguna. Bueno, yo creo que Chagre es más que Alto Norte, porque Chagre está ubicada, a pesar de que es la mejor fundición chilena, ambientalmente sí, desde el punto de vista de la captura de gases, porque está en una zona compleja como es el valle de los Andes, ahí, ¿no es cierto? San Felipe. Entonces tiene mucho agricultor, tiene una población muy cercana y creo que es complejo operar ahí. Otro problema es que se pierda plata, porque me imagino que si se construye una nueva será para que por lo menos gane algo de plata, porque si no, no tiene sentido. Esto es una actividad empresarial, ¿no es cierto? Absolutamente. Y si pierde plata, me imagino que No tiene ningún sentido. tiene ningún sentido. No. Codelco tiene una deuda de 18.000 millones de dólares en estos Sí. momentos. Es una deuda altísima. Muy alto. ¿Es la minera más endeudada del mundo? En términos de su capital, sí. Sí, claro. Así Claro. se mide el... Claro. Ya. O sea, está complicada. De las grandes mineras es la más endeudada. Tiene que servir esta deuda con intereses crecientes. Claro, y justamente ahora que subieron las tasas de política monetaria es más complicado eso. Y por eso que se justifica el acuerdo con el gobierno, que es muy bueno. Yo critico digamos, lo que pasó en los últimos 4 años, en que no se planteó incluso que el Estado le entregara recursos para reinvertir, digamos, a Codelco. Creo que fue mala política. El gobierno de Sebastián Piñera. Sí, el gobierno de Sebastián Piñera, pero impulsado por el presidente de la empresa, que no le planteó al gobierno, sino que se puso como meta ¿A quién se refiere usted? resolverlo solo, ¿A quién se refiere usted? al presidente del directorio Diego. anterior. No Diego. No. Bueno. No me acuerdo el nombre. Pero a ver, usted lo conoce. Man. Sí, claro, lo Nombre, conozco, pero en este momento su nombre se me Ya, a mí se me escapó. fue también, ya. Sí. Pero, a ver, se endeudó Codelco bajo el gobierno de Michelle Bachelet II fuertemente. Entiendo Sí. que en 7.000 millones de dólares. Fue en el gobierno de Piñera 1. Piñera 1 fue 7.000, ¿no es cierto? Piñera 1 fue el gobierno en que más se endeudó Codelco. Eso es, ya. Sí. Y después Bachelet II también se endeudó.
no disminuyó la deuda. No, y después Piñera 2 aumentó la deuda. Aumentó la deuda. Ya. O sea, fue Piñera el mal administrador de Codelco. O los presidentes ejecutivos que tocaron Está bajo bien, Piñera. pero De cuando acuerdo. se endeuda una empresa, alguien tendrá que mirar, ¿no? De acuerdo, O sea, sí. Sí. ¿con algún objetivo político todo eso? Yo creo que no, yo creo que era justamente para poder gastar más recursos sociales, digamos. Ese era el objetivo. No creo que haya habido un objetivo ulterior. Yo no soy muy partidario de las conspiraciones, ¿ah? Porque las conspiraciones requieren gente muy inteligente y los gobiernos a veces no son muy inteligentes. ¿Ya? El gobierno Piñera no era muy inteligente. No me meto en problemas. No le pregunto. Segundo gobierno de Piñera, falló en muchas cosas. El vicepresidente de Recursos Humanos se va, lo echaron, Marcelo Álvarez. Sí. Sí. Al año gana 539 millones de pesos, cerca de 40 millones de pesos al mes. ¿Eran 28 o 29? No, 39. Porque 39. Eso incluye el bruto. Sí, Ya, ok. sí. Sí. Dicen que el bono que le van a pagar para que se vaya es, pero se arregla él y su descendencia. Sí. Bueno, la justificación de eso es que obviamente la industria privada paga más que eso. Sí, pero hay periodistas que ganan una cantidad, a ver, fuera de mercado absolutamente. ¿Qué es esto? Sí, es una discusión muy compleja esa. ¿Sí? Sí. Sí. El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Renato Fernández, 469 millones de pesos al año. No está mal. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Y Un gusto. usted, muchas gracias. Gracias por seguirnos.